está ya en nuestros estudios, lo comenté temprano en la mañana, Jorge Bracamonte. Él es secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que agrupa a un conjunto importante de organizaciones en todo el país que trabajan en hacer que, digamos, en buena medida la democracia alcance para todos y que todos tengamos la misma posibilidad de ejercer nuestros derechos en este sistema que, por cierto, hay que ir fortaleciendo permanentemente, ¿no? Y hay organizaciones que tienen origen y que tienen características y que tienen y trabajan temas distintos. Por lo tanto, el papel de la coordinadora es fundamental porque hay que ir discutiendo y promoviendo, digamos, entendiendo que todos somos iguales, también administrando bien las peleas que se van dando, que son muchas en un país de mucha injusticia. Tito, ¿cómo estás? Gusto saludarte, muy buenos días. No, gracias por haber gracias. venido esta mañana. Gracias a ti, Lázaro, por la invitación. Y la Coordinadora de Derechos Humanos ha cumplido y cumple un papel fundamental, si quieres, desde una perspectiva más de una participación activa en los procesos que se generan, ahí donde se requiere un acompañamiento a algunas pocas acciones que puedan venir del propio gobierno, ¿no? La lucha contra la corrupción y la dictadura en la época de Fujimori, la lucha contra la impunidad en materia de derechos humanos en general, en fin. Y ahora, digamos, no es que ahora en el sentido de que comienzan, pero se pone énfasis también en la lucha contra la corrupción de esta mega que se ha expresado en el caso Lavallato. Ha habido una movilización hace algunos días, que entiendo es el inicio de varias otras que van a haber. Pero qué tan importante ven desde la coordinadora este acompañamiento de la sociedad civil a este proceso, ¿no es cierto? Que es de jueces, de fiscales, pero también de políticos, pero también de medios. Y si se deja que ellos sean los únicos actores, puede que no lleguemos al puerto que todos creemos debemos llegar. Y desde la coordinadora consideramos que el acompañamiento a todo este proceso es fundamental, es vital, ¿no? La ciudadanía no puede estar al margen de lo que es un evento que ha golpeado duramente al país, ¿no? Estamos frente a una situación realmente muy crítica, porque lo que se ha develado con el hecho de la corrupción es lo que tú has señalado, una nueva modalidad de corrupción que no es comparable a lo que hemos tenido antes, digamos, en nuestra historia de la corrupción, donde del Estado los propios funcionarios, digamos, medraban al Estado, ¿no? Ahora lo que tenemos es todo un aparato inmenso de grandes corporaciones que son capaces de cooptar al Estado, a sus funcionarios y a sus más altos líderes. Esa es una situación inédita en la historia del país por sus dimensiones. Por lo ¿no? tanto, ¿consideran ustedes en la coordinadora más difícil de atacar y digamos que hace más urgente de acompañar el proceso también para que esos intereses no salgan bien librados? Es fundamental, pero también hay que comprender que el escenario es complejo. Porque el país en relación a la corrupción ha desarrollado cierta tolerancia, ¿no? O sea, podemos tener funcionarios a los que en procesos electorales están inmersos en procesos judiciales y sin embargo finalmente resultan electos, ¿no? Y hay cierta tolerancia, pues se asume que naturalmente en la gestión pública se puede robar algo, pero finalmente se tiene que hacer algo, ¿no? Entonces, esto daña a las instituciones, daña a la democracia y daña también esta dimensión de responsabilidad ciudadana, ¿no? Y creo que hemos convivido con eso. Sin embargo, lo que se ha develado con Odebrecht es tan fuerte que ya la ciudadanía percibe que esto te afecta de manera directa, te afecta en tu vida cotidiana, te afecta en la salud, en la educación, te afecta, como hemos visto en Puente Piedra, en lo del peaje, claro, ¿no? Entonces ya te afecta en tu vida cotidiana, en tu bienestar. Yo creo que ahí ya hemos llegado a un límite tolerable. Y esto, hay que decirlo también de manera clara, muy lamentablemente nuestra élite política, y acá estoy hablando en general de la élite política comprometida en diversos partidos, no ha estado a la altura de las circunstancias históricas. Ahora, y en este caso, Tito, no es que, digamos, haya tenido que ver con la actitud siempre flexible de los políticos frente a este tema, abocándose a otras tareas que sean menos, seguramente para ellos, confrontacionales, sino porque han tenido participación directa, los principales, en actos de corrupción concretos. Digamos, lo de Toledo tal vez exprese eso, ¿no? O condense bien eso, porque fue una persona que luchó contra la corrupción, que promovió que se restaure el sistema democrático, y ya desde muy temprano empezaba a hacer negocio bajo la mesa de esta naturaleza, ¿no? Pero por supuesto, no es solo tolerancia, sino que finalmente terminan inmersos en estas maquinarias de corrupción. O sea, hoy podemos tener
casi de manera muy clara que un mecanismo de financiamiento de los partidos viene a través de la corrupción o de las economías ilegales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos pretender que un partido político está libre de la corrupción si es que se financia a través de esta? Eso no es posible. Yo creo que ahí hay un grave problema, pues hay una suerte de quiebra moral, ética, ¿no? Hay una cierta desesperanza en la propia democracia y sus instituciones, producto de lo que han hecho la propia élite política y los propios partidos. O sea, los tres partidos responsables de la transición democrática, que ha tenido el mandato ciudadano de fortalecer la democracia, finalmente lo que han hecho es traicionarnos y traicionar a la democracia misma. Yo creo que es un hecho gravísimo. Estamos solo en el inicio de un problema cuyo desenlace todavía no prevemos. Sí, ahora, Tito, pero los dos últimos procesos electorales activaron un resorte, si quieres, democrático de lucha contra la corrupción, que impidieron que el fujimorismo pudiera llegar al poder. Y eso, digamos, teniendo en el último proceso electoral como antecedente que se hizo eso por Humala y él traicionó eso que los ciudadanos hicieron por él. Pero inclusive así se prefirió que no ganara el fujimorismo y que ganara Pedro Pablo Kuczynski. La pregunta es, eso que en esos dos procesos electorales fue determinante, ¿crees tú que va a ser un punto de llegada un poco en términos de la movilización social que se puede ir más adelante por estos temas? Porque lo que ha habido es una primera movilización más instintiva, de repente no tan organizada como en algunos otros momentos. ¿Cómo ves eso? Yo creo que aún a pesar de todo, de cómo se han comportado las élites, de la fragilidad del Estado, la sociedad peruana tiene una capacidad de resiliencia frente a situaciones como esta, que es capaz de articular respuestas, ¿no? Lo hemos visto con el tema de la dictadura, el fujimorismo, y lo hemos visto en los últimos procesos electorales, y lo hemos visto también cada vez que se ha percibido alguna situación de injusticia en la que la ciudadanía se ha movilizado. Creo que una situación masiva, impresionante, que debemos valorar también como parte de esa respuesta, es la respuesta de las mujeres frente al asunto de la violencia y la incapacidad del Estado de defender la vida de las mujeres, ¿no? Yo creo que en ese sentido la sociedad peruana es admirable. Y en ese sentido creemos que esa potencia de la sociedad peruana se va a volver a articular nuevamente a propósito de la lucha contra la corrupción, porque esto ya no es más tolerable. O sea, estamos frente a una situación escandalosa y, como vuelvo a repetirlo, cuyo desenlace aún todavía no prevemos. Ahora, lo que, digamos, me llama a intuir, a creer o a concluir de lo que tú dices, es que, digamos, más adelante tú crees que van a haber expresiones, y están promoviendo la jornada también expresiones de movilización, que es una de las fórmulas, ¿no? La respuesta de los colectivos ciudadanos, de los espacios para movilizarse, para discutir, para comprender la dimensión de lo que ha sido lo develado por Odebrecht, es impresionante. Yo he estado estos últimos 3 días en un taller con diversos colectivos juveniles de Lima y de la parte central de la costa, y es impresionante el interés y la motivación de los jóvenes. O sea, los jóvenes y los movimientos juveniles no es que estén detrás de nadie en particular, son movimientos activos y muy críticos, y se embarcan, ¿no es cierto?, una vez que comprenden perfectamente la situación que los afecta y las afecta en su entorno inmediato, en su propia vida cotidiana, y la corrupción nos está afectando. En ese sentido yo creo que hay un tejido ahí que se va movilizando en las regiones, en el Cusco, en Arequipa, en Trujillo, en Puno. Se han movilizado colectivos ciudadanos a propósito de este tema, y nosotros mismos el día jueves hemos tenido una primera movilización a propósito de la convocatoria de la CGTP, porque entendemos que esto nos convoca a todos y a todas las ciudadanas. Y lo que tenemos también que entender, que esta lucha no puede ideologizarse, no puede tener un tinte partidario de ningún tipo, sino esta debe convocarnos a todos y a todas, pobladores, empresarios, académicos, instituciones de sociedad civil, porque no podemos permitir que vengan y nos saqueen el país. De acuerdo. Y Tito, perjudica, perturba, molesta o genera, digamos, algún nivel de rechazo
en los colectivos, las personas o organizaciones que promueven estas marchas, el hecho que se pretende etiquetar que son pues marchas de un grupo político determinado, se ha dicho esta marcha es de Verónica Mendoza y es la que lo genera, en fin, digamos, eso, ¿cómo dirías tú que eres desde la coordinadora un actor activo en todo esto, se deberían ver en perspectiva estas movilizaciones? Yo creo que cuando empequeñecemos las cosas ya a ese nivel, lo único que estamos viendo es la continuidad de este envilecimiento de la política, ¿no? Entonces, es muy difícil a los actores en el Congreso o en la esfera pública, digamos, actuando desde los espacios partidarios, salir de esa lógica de confrontación, de permanente batalla de exterminio, cuando lo que está ocurriendo es que están exterminando al país. O sea, nos han arrebatado miles de millones de dólares en un contexto en el que el país ha producido la mayor riqueza de su historia republicana, y frente a eso no nos ponemos a la altura de las circunstancias. Yo creo que eso también es algo que la ciudadanía percibe, ¿no? No somos tontos ni tontas, ¿no? Y tampoco vamos a dejarnos, pues, asustar, ¿no? Por quienes finalmente únicamente lo que hacen es promover la impunidad. En estos momentos lo que tenemos que hacer como ciudadanos y ciudadanas es salir a las calles, organizarnos en nuestros barrios, organizarnos en nuestros sindicatos, porque esto nos afecta. Pero también tenemos que tener claro que en esta búsqueda de justicia, desde la ciudadanía, tenemos que salir también a defender al Ministerio Público, a defender a todos aquellos que pueden ser sujetos de presión de quienes están buscando impunidad. ¿Y ustedes ven en la coordinadora que hay un interés explícito de determinados sectores de una u otra manera traerse abajo el trabajo del Ministerio Público, por ejemplo? Por supuesto, o sea, vemos que hay diferentes formas de presión desde fuera del Congreso y desde el propio Congreso. Creo que la comisión Lavajato del Congreso no está a la altura de las circunstancias, debiera, ¿no es cierto?, permitir que la Fiscalía, la Procuraduría avancen en su investigación y no convertirse en obstáculo. Además, el Congreso, con una comisión en el Congreso sobre este mismo caso, lo único que ha hecho es encarpetar y favorecer finalmente la impunidad. Y hoy parte de los mismos miembros de esta comisión previa forman parte de la actual comisión. Entonces, ¿con qué autoridad pretenden convertirse en los grandes fiscalizadores de la corrupción en el Perú, cuando en la práctica lo que han hecho es más bien favorecer la impunidad? Sí, una de las cosas, tengo que ir terminando ya lamentablemente, que fue determinante en los últimos dos procesos electorales es que colectivos, movimientos, organizaciones de la sociedad civil, coordinados por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, participaban activamente en hacer notar en el momento decisivo de los procesos electorales algunos elementos que podrían someternos a un riesgo mayor, y por eso es que el fujimorismo no ganó. Keiko Fujimori ha salido el fin de semana a decir que las investigaciones que le hacen a Kenji Fujimori por el tema de la empresa Limasa es una cortina de humo para tapar, digamos, todo otro escándalo o de donde están otros partidos metidos. ¿Qué opinión tienen sobre eso? Yo creo que en contextos de este tipo se enrarece la política, y situaciones como esta contribuyen a ese enrarecimiento de la política. Yo creo que no podemos permitir que situaciones de este tipo nos lleven a otro espacio, ¿no?, en el que nos vamos a extraviar, digamos, la pugna entre los distintos partidos, liderazgos, ¿no?, y esta suerte de canibalización de la política. Creo que en este momento lo central es la lucha ciudadana contra la corrupción de todo tipo, ¿no?, y frente a todos los que han sido responsables de la transición, empezando por el propio fujimorismo, ¿no? O sea, desde el espacio ciudadano creemos que la investigación debiera ampliarse también al periodo del fujimorismo, donde hemos tenido un buen número de inversiones públicas bajo esta modalidad de las APPs en favor de estas empresas brasileñas. Sin embargo, y acá creo que es central, la labor de la coordinadora, como en otros contextos críticos, es poder convocar
ampliar la base, digamos, de convocatoria de la ciudadanía para poder participar y enfrentar estas situaciones. Por esa razón, desde hace más de un mes, desde el mes de diciembre, hemos venido reuniéndonos, conversando de distintos espacios, instituciones, y finalmente hemos constituido lo que es la Coordinadora contra la Corrupción. Y desde la Coordinadora contra la Corrupción estamos promoviendo la firma de un gran pacto ciudadano donde vamos a convocar al conjunto de personalidades políticas sin ningún sesgo partidario, políticas, sociales, intelectuales, culturales, ¿no? Para que se sumen a esta lucha contra la corrupción, pero donde además podamos proponer, ¿no? O sea, algunas medidas concretas, sí, porque no podemos quedarnos simplemente en pretender que la justicia por sí sola va a poder hacer... ¿Y esto cómo se va a materializar, Tito? ¿Va a ser un pronunciamiento público suscrito por un conjunto de personas y se va a entregar al presidente? Vamos a tener un gran evento público. Hemos solicitado a la Biblioteca Nacional que nos permitan usar su auditorio. Están por respondernos ya estos días. Inicialmente hemos propuesto el 28 de febrero. Vamos a ver cuál es la disponibilidad del espacio, pero la idea es que se firme este pacto ciudadano y se le haga entrega a quienes tienen que estar vigilantes en este momento frente a la corrupción. Uno, al fiscal de la Nación, ¿no? Y dos, al presidente de la República. De acuerdo. Tito, muchísimas gracias por haber venido. Y vamos a estar nosotros difundiendo permanentemente. Los y las invitamos al 14 de marzo, estamos convocando a una gran movilización ciudadana y convocamos también a que la ciudadanía desde cada región se autoorganice, porque esto es una convocatoria importante, es una responsabilidad de todos y de todas. Muy bien, Tito, muchísimas gracias por haber venido. Entonces, el 14 de marzo hay que participar, hay tiempo todavía para organizarse de la mejor manera posible y expresar este acompañamiento a quienes están hoy día llamados a luchar concretamente con la corrupción, que cada día nos trae sorpresas como las que vamos viendo. Tengo tiempo para más hasta el día de mañana de 7 a 9 aquí en No Hay Derecho. Soy Glatzer Tuesta y con la misma independencia de siempre. Ahora nos cambiamos de dial, pero no de camiseta. Desde el 1 de marzo, No Hay Derecho, a través de los 105.5 FM. Una producción de IDL Radio.